Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión que hacemos de Adobe para ustedes, para todo el equipo del SENA. Hoy hablando de todas las soluciones que nos permiten hacer trabajos audiovisuales. Mi nombre es Vanessa Cardoso, soy coordinadora de marketing para Adobe en Hispanic y estoy acompañada hoy de Rodrigo Monge, que además de ser un súper experto en todas las soluciones de Adobe, y que conoce mucho de la parte audiovisual, también es líder, gerente, dueño, director y de todo hace Rodri en Media Pro Training, un centro de entrenamiento también enfocado a todo este tema de las soluciones creativas, entre otros servicios. Y bueno, lo trajimos porque claramente tiene muchísimo conocimiento para poder interactuar y compartir con ustedes hoy. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan tener un poquito más de ideas, de conocimiento de esas soluciones de Adobe que les puede permitir mostrar de una manera más creativa, más dinámica sus contenidos. Si se dan cuenta, evidentemente hoy en día todo lo que tiene que ver con audiovisual en social media y en todo como el mercadeo se está moviendo en la actualidad, pues hace que el tema de las herramientas creativas y estas que tienen que ver con temas de video tomen más fuerza y más sentido por cómo queremos comunicar y cómo el mercado está direccionando a que empecemos a comunicar. Entonces, la idea es darles a ustedes más herramientas para que tengan más potencial al momento de salir ya como profesionales, a enfrentarse con el mercado laboral, que es justamente parte del propósito que tiene el SENA. Y también, como ustedes saben, ahorita llega Senasoft, nosotros en Adobe vamos a tener una categoría, un bloquecito en la parte creativa donde vamos a estar apoyando y soportando toda esta competencia. Rodrigo va a estar con nosotros ahí también como jurado, justamente en esta categoría que tiene que ver con temas audiovisuales. Entonces, pues nada, bienvenidísimos a todos los que se están sumando. Tengan en cuenta que esta sesión va a ser grabada, se va a estar compartiendo con nuestro contacto en el SENA para que la baje de manera posterior con todos los centros, con todos los instructores y demás. Y vamos a estar con Rodri alrededor de una hora de tiempo. Al final, a más o menos 10, 15 minutos, vamos a tener de preguntas y respuestas. Entonces, para que vayan apuntando sus preguntitas y las tengan listas, al momento en que Rodrigo ya abra su espacio a preguntas, pues con todo gusto ustedes las pueden hacer y en la mano de Rodrigo, que es el experto, las vamos a ir solucionando. Ahí está el chat, ustedes pueden interactuar a través del mismo. Si de pronto no nos escuchan, no nos ven o algo sucede con la plataforma, también por favor déjennoslo saber para estar tranquilos de que la información está llegando hasta sus hogares. Entonces, nada, bienvenidísimos y Rodri, en tus manos quedan los chicos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos hoy día. Bienvenidos a un nuevo webinar, ¿cierto? Hoy día, como les comentaba, Vanessa, dedicado precisamente a todo el tema audiovisual. Mi nombre es Rodrigo Monge, probablemente algunos ya me conocen. He tenido la oportunidad de visitarlos varias veces en el SENA. Siempre con mucha alegría nos reciben allá y muy contentos de poder visitarlos cuando podemos ir. Lamentablemente ahora sabemos que por estas razones todo lo vamos a hacer en modo online, pero siempre tenemos la oportunidad de poder estar conectados. Así que bueno, la idea precisamente, como les decía Vanessa, es revisar algunos temas en audiovisual. Hay uno que a mí me interesaría mucho mostrarles hoy día y un poco revisar algunos puntos en particular, porque va a ser también uno de los puntos importantes que vamos a considerar al momento de la evaluación, ¿cierto?, de los productos finales que ustedes vayan a entregar dentro de los proyectos, que tiene que ver específicamente con la parte de efectos y animación en After Effects, ¿cierto? Que ustedes probablemente ya es un software que van conociendo y dominando. De hecho, es uno de mis softwares favoritos, de hecho, cuando trabajo en todo lo que es postproducción. Y dentro de Premiere, ¿cierto? Tenemos una tecnología que se llama Lumetri, que nos va a ayudar a hacer todo el proceso de corrección de color por un lado y posteriormente la colorización. Y eso es un elemento fundamental actualmente en todo tipo de proyecto audiovisual. Entonces, precisamente la idea es poder revisar ahí algunos puntos que son importantes. Luego de eso vamos a abrir un espacio para preguntas por si quieren de repente revisar algún tema en particular, algo que tengan alguna duda o quieran conocer y que saben que les va a servir para su proyecto, ¿cierto? Bienvenida a las preguntas para que las podamos, ¿cierto?, ir revisando. Así que, bueno, voy a ¿cómo se llama? Agregar específicamente mi pantalla para poder, obviamente,
compartir. La idea, ¿cierto?, es que vamos a trabajar en este proyecto, vamos a revisar algunas cositas ahí que son importantes para ustedes, y una vez que ya las tengamos ya claras, o si les sale alguna duda, ¿cierto?, por favor, van comentando y vamos ahí haciendo la dinámica, obviamente, de esta sesión. Así que, por favor, me comentan si pueden ya ver mi pantalla. Yo estoy en este momento en Premiere Pro, en una secuencia abierta, una secuencia sencilla con algunos clips que, si ustedes ya, por ejemplo, han llevado los cursos dentro del portal educativo, ¿cierto? Son materiales que de hecho ustedes tienen, así que precisamente quiero hacer el ejercicio con algo que tengan ahí a la mano para que obviamente después lo puedan probar y llegar al mismo resultado y empezar a trabajar en variaciones, que es lo interesante, ¿cierto? La parte de color precisamente, corrección y colorización posterior, es harto de prueba, de hacer recetas. Uno va guardando precisamente distintas recetas de trabajo y de distintos procesos que va haciendo. Por lo tanto, al final de una sesión precisamente de color, siempre voy generando elementos nuevos y es súper importante tener esos elementos guardados como recetas propias, ¿cierto? Para poder después, por un lado, compartirla con mi equipo de trabajo, con algunos colegas, o precisamente para usarlas posteriormente en algún tipo de desarrollo, ¿cierto?, que estoy haciendo posterior, algún proyecto que esté haciendo posteriormente. Entonces, bueno, me dicen que se ve bien, así que genial. Voy a, de hecho, dejar ahí listo para que podamos ir trabajando. Entonces, como les decía, tengo una secuencia, ¿cierto? Que si vemos aquí la información de esta secuencia es una secuencia específicamente de resolución 1920 por 1080 píxeles, ¿cierto? En resolución Full HD, 1.0, como aparece ahí, significa precisamente que el tamaño del píxel es un píxel cuadrado, similar a como trabajamos normalmente en gráfica. Por lo tanto, todo lo que nosotros vayamos también a propósito a construir en Photoshop o en Illustrator tiene que tener la misma proporción de píxeles, ¿cierto? Y no otra, porque existen otros formatos de píxel en video, eh, para que los elementos no se distorsionen. De repente me ha tocado ciertos alumnos o gente que trabaja en el medio profesional que le pasan gráficas ya hechas de un documento Illustrator, por ejemplo, un documento Photoshop, y cuando lo traen al software de edición o cuando lo llevan a After Effects, los elementos se distorsionan. Por ejemplo, logos que son circulares tienden a quedar ovalados, o al contrario, se achatan y quedan como con una forma de huevito. Entonces, eso es básicamente porque hay diferencia en el formato de píxel. Cuando me vaya a After Effects voy a revisar un poquito ese tema, que es súper importante también para que lo tengan considerado. Pero un poco actualmente, ¿cierto? En el mundo del HD, el 2K y el 4K, ¿cierto? De las resoluciones ya bastante altas, no tenemos este problema de que tenemos que, en algún momento teníamos que decidir nosotros los más viejos sobre los formatos de píxel según el estándar de video que estábamos trabajando, sino que ahora todo está en base a píxel cuadrado, así que es muy fácil moverse de uno a otro, así que solamente les voy a recordar algunas cositas por ahí que son importantes. ¿Bien? Entonces, bueno, tengo acá un par de planos, 4 tomas o 5 tomas, ahí voy a ir agregando seguramente algunas más, y me gustaría un poco saber primero, ¿cierto?, si el material que yo tengo aquí, que está grabado y que está grabado con una DSLR, si es que está precisamente en una situación óptima de balance, en una situación óptima de corrección. Voy viendo ahí, ¿cierto?, al pasearme de uno a otro, que tengo distintos niveles de exposición y de iluminación. Entonces, esa información específica o técnica no la podemos saber, ¿cierto?, hacia al ojo mirando, sino que necesitamos tener alguna herramienta que nos ayude a poder entender qué tan oscuro, qué tan desbalanceado o qué tan balanceada está mi imagen con respecto a una norma técnica, para poder obviamente después desarrollar toda la parte artística. Recuerden que todo el proceso de color dentro de la postproducción de video involucra 2 pasos. Por un lado, la primera parte, que es la parte técnica, donde yo estabilizo y de alguna manera mantengo mi material o lo dejo en la mejor ¿cierto?, proporción en cuanto a lo que es rango tonal, niveles de grises, iluminación, y por supuesto también cualquier desbalance de color que tuviera la toma, hago la corrección en esa fase. Y posteriormente nos vamos a la parte más artística, donde empezamos a influenciar o poner ciertas dominancias de color para poder llegar a un resultado, ¿cierto?, y querer expresar algo con ese color. Entonces,
Primero, la parte técnica, obviamente, es súper importante saber si mi toma está en una buena situación como para trabajarla o requiero, ¿cierto?, hacer algunos ajustes iniciales. Y eso lo hacemos dentro de Premiere cambiándonos a la interfaz o el layout de color, que está en la parte superior, ¿cierto?, donde está el menú Color. Si nosotros hacemos clic ahí, lo que va a pasar es que Premiere principalmente va a ordenar un poco las ventanas y me va a entregar un panel, que lo voy a extender un poquito más, que es bastante importante y que es Lumetri Color, que básicamente es una tecnología, ¿cierto?, de una serie de efectos que están de alguna manera apoyándonos en el trabajo de ajuste de color y que obviamente en cada versión de Premiere vamos viendo que van apareciendo nuevas herramientas y nuevas funcionalidades, por lo tanto es un sistema muy, muy poderoso para poder trabajar. Adicional, ¿cierto?, al panel Lumetri que nosotros vemos, ¿cierto?, del costado derecho de la pantalla, tenemos también lo que se llaman los scopes o las herramientas, ¿cierto?, de análisis. Y esas las voy a encontrar en el panel superior, precisamente donde dice Lumetri Scopes. Entonces, si yo abro ahí, voy a encontrar distintos tipos de herramientas. Yo tengo activa una herramienta en particular, pero, por ejemplo, podría, ¿cierto?, ir seleccionando otros tipos de funciones acá en este panel. Voy a activar un poco las principales para que vean, ¿cierto?, todos los paneles que nosotros tenemos. Entonces, dependiendo de lo que queramos obtener en términos de información, vamos a usar alguno de estos elementos. Y el que primero vamos a utilizar es el que se llama Waveform. ¿Okay? Voy a desactivar todos los demás y voy a quedar solamente con este. ¿Qué es lo que me entrega el Waveform? Básicamente me entrega una escala de información para poder ver un poco el rango de tonos que yo tengo entre el valor más denso de la escena, o sea, el negro más denso de la escena, hasta los valores, ¿cierto?, que conocemos como highlights o las altas luces en el mundo del video. Por lo tanto, en este scope nosotros vamos a tener dos reglas, por así decirlo, unidades de medida. Del lado izquierdo tenemos, ¿cierto?, esta columna que nos da valores de porcentajes de luminancia, donde normalmente nosotros vamos a concentrar los valores más oscuros de la imagen en el 0% y los valores más altos, ¿cierto?, cercanos al 100%. Sobre ese valor, pues si se dice la regla, dominan super whites o super blancos, que normalmente en una cámara, si es que no está hecho el ajuste, ¿cierto?, o el recorte de esos valores, es donde se va a encontrar la mayor información de las altas luces. Por ejemplo, si grabamos en el exterior unas nubes, un paisaje con nubes, por ejemplo, o tenemos zonas de alta iluminación, normalmente en esa área se van a concentrar, ¿cierto?, esos valores. Pero normalmente para televisión, ¿cierto?, tradicional y a los estándares que todavía siguen funcionando, normalmente nuestros valores deberían estar hasta el 100%. La escala que está del otro lado, si se fijan, está principalmente en base a valores RGB, donde el 0, por supuesto, RGB va a ser negro y 255 va a ser el valor, ¿cierto?, de blanco. Entonces, normalmente nosotros nos guiamos más por el porcentaje que viene a ser la cantidad de iluminación y que viene a representarse al final de cuentas por una escala de grises. Todos los puntos que ustedes ven aquí en esta nube, ¿cierto?, de información, corresponden a los distintos valores, ¿cierto?, que tiene cada píxel de este video en términos de luminancia. Es decir, aquí Premiere está descartando la información de color y solamente me está mostrando la imagen, ¿cierto?, haciendo el análisis de la imagen en grises, ¿ok? Como si no tuviéramos color. Por lo tanto, todos los puntos que están en la zona más alta, por supuesto, van a corresponder a los píxeles que tienen mayor iluminación y todos los puntos que se concentren en la zona inferior van a corresponder, obviamente, a los puntos más oscuros dentro de la escena, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que les aclaro como un mito que de repente cuesta como entender o cómo hacer la lectura de este scope es que un punto esté en la parte inferior, por ejemplo, de mi scope, en el centro de esta pantalla, no significa que ese punto vaya a estar justo al centro. Normalmente no es, ¿cierto?, obligatorio. En este caso podría ser porque justo en el centro de mi escena yo tengo esta escalera mecánica que tiene sombras bastante densas, como ustedes pueden ver. Por lo tanto, puede ser que algunos de esos valores estén por acá, ¿ok? Pero no necesariamente significa que si el punto está abajo en el scope, significa que está también en una posición abajo dentro del material. Perfectamente tenemos justo en el borde de la pantalla, de hecho me voy a devolver un poquito ahí en la escena, vamos a ver que hay unos
puntos de altas luces justo en el borde inferior de la escalera, y esos puntos no van a estar representados abajo, sino que precisamente están representados en la parte superior del scope. ¿Okay? Por lo tanto, uno de a poquito con la práctica se acostumbra como a hacer la lectura del material, pero principalmente ya sabemos que tenemos los niveles de grises, obviamente, dentro de la escena. Ahora, ¿cómo normalmente nosotros corregimos esto? En el caso que quisiéramos ajustar un poco la imagen. En general, esta imagen no tiene una mala iluminación, y de hecho yo la podría usar de base, ¿cierto? Para la referencia de la iluminación de las tomas de interior. Pero, por ejemplo, si yo me voy un poquito hacia la imagen de al lado, se van a dar cuenta que tiene un nivel de iluminación bastante más bajo, ¿cierto? Está en una clave un poquito más baja. Y eso lo notamos inmediatamente porque la gran mayoría de los valores se concentran, incluso si miramos un poco la regla, bajo el 30 o el 40%. ¿Okay? Medios tonos, todavía nos falta tener tonos intermedios de iluminación, y las zonas de altas luces que nosotros vemos principalmente son del aviso, ¿cierto? El banner que está acá enfrente, la señalética que tiene elementos de color blanco, por ahí probablemente algunos brillos que hay por la escena, pero todavía no hay valores de blanco propios del material. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un trabajo que desarrollar. Bien, entonces, lo importante es poder entender ese primer análisis para después ver cómo nosotros lo corregimos. Y obviamente eso lo vamos a hacer con el Lumetri Color. Tenemos dos maneras de hacerlo. La manera, voy a cerrar un poquito las herramientas ahí para que no tengamos tantas cosas. La primera podría ser a través de la corrección básica, donde nosotros tenemos específicamente un control de exposición, ¿ok? Y obviamente si yo lo voy aumentando, vamos a ver que toda la escena comienza a aclararse o toda la escena empieza a oscurecer, ¿ok? Pero esto más o menos simula lo mismo que pasa con un lente, o sea, cuando yo abro el diafragma de un lente, ¿cierto? Para aumentar esa exposición de luz, estoy al final de cuentas afectando todos los valores, tanto las zonas que están más densas, las zonas medias como las zonas de alta iluminación, y eventualmente todas esas zonas de alta iluminación están llegando al tope. Por lo tanto, puede servirnos como para ajustes pequeños, ¿cierto? Ajustes suaves, pero en realidad si queremos tener un ajuste profesional, ¿cierto? Un control fino del trabajo que estamos haciendo, como lo que ustedes seguramente van a hacer para sus proyectos, ya la corrección básica viene a ser precisamente, como muy bien dice, ¿cierto? Bastante sencilla. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un ajuste mucho más fino en las tres zonas que se descomponen normalmente en la imagen, ¿cierto? Las sombras, los medios tonos, ¿cierto? La zona media y las altas luces, con algunas herramientas que se conocen como ruedas, ¿ok? Que se las voy a mostrar a continuación. Sin embargo, igual les muestro aquí que en la corrección básica nosotros tenemos un control de highlights. Si se fijan, yo estoy afectando principalmente más las altas luces. Lo voy a reiniciar ahí haciendo doble clic. Tengo también un control de sombras, si se fijan, que eso afecta, por supuesto, también un poco a los tonos medios, pero no me da tanto control como lo que yo necesitaría. Por lo tanto, obviamente, yo siempre les recomiendo que trabajemos más precisamente con las ruedas y con los ajustes que están en la zona de las ruedas de color. Vamos a volver después sobre la corrección básica, mostrarles algunas cosas, pero vamos a cerrar aquí y nos vamos a ir a esta función que dice Color Wheels and Match. ¿Okay? Y ese match es súper importante porque nos va a ayudar a entender un poco qué está pasando con respecto a la conversación que tienen que tener las imágenes entre una y otra con respecto al color. Entonces, yo les comenté que esta imagen, por ejemplo, tenía un buen nivel de luminancia, por lo que podemos ver acá. Entonces, me gustaría un poco que esta escena, que está mucho más oscura, ya lo podemos notar inmediatamente, logre tener una sensación, ¿cierto?, de luz similar a la anterior. Entonces, para eso vamos a usar la función de match que está dentro de ese elemento del panel. ¿Bien? Entonces, vamos a ir acá a Color Wheels and Match, vamos a abrir precisamente ese panel, y vamos a encontrar, por un lado, lo más llamativo, ¿cierto? Son las tres ruedas que están separadas por zonas, medios tonos y altas luces, pero lo que primero nosotros usamos para todo lo que es el ajuste de iluminación son estos deslizadores que se encuentran a nivel vertical, que también obviamente encierran sombras, medios tonos y altas luces. ¿Okay? Entonces, inicialmente el trabajo deberíamos hacerlo basado en el piso, es decir, en la zona más oscura de la escena, con lo cual yo aquí puedo analizar, ¿cierto?, en mi scope, que hay elementos bastante marcados en las zonas de sombra. Si se fijan ahí en la zona de los asientos, incluso la ropa de la gente que está en un color oscuro, está bien, ¿cierto?, enterrado, bien oscuro, por lo tanto,
si nosotros quisiéramos rescatar un poquito de detalle de ese material, podemos, ¿cierto?, tomar ese control de shadows, el control de las sombras, que es el que estoy moviendo en este momento, y ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente la herramienta marca con un color celeste, porque ya le estamos haciendo alguna modificación, y voy a mover un poquito, lo voy a exagerar primero para que ustedes puedan ver qué es lo que va pasando con la escena. Todos esos valores que estaban totalmente negros, ¿cierto? Empiezan a grisarse, empiezan a tomar un color más gris, ¿cierto? Más, siendo gris oscuro todavía, pero gris, ¿ok? Porque estamos diciéndole precisamente a Lumetric y a Premiere que todo ese valor de negros que está de base empiece a levantarlo en porcentaje. Entonces, yo lo exageré bastante, por supuesto, como vieron aquí. Si le doy doble clic para reiniciar, van a ver que todos los elementos que andan en el orden del 5 al 10% dentro de mi scope, en esta área, ¿cierto? Pegadito a la izquierda, lo estoy tomando como referencia. Al momento de empezar a subir, vamos a ver que se va a acercar al 15, al 20% de luminancia, obviamente, como les digo, de manera exagerada. Lo que yo debería buscar en realidad es un ajuste fino que me permita mantener esa densidad de la sombra. A mí, precisamente, y yo creo que a muchos de ustedes nos gusta que la sombra, ¿cierto? El negro quede bien definido, ¿cierto? Bien denso. Por lo tanto, estoy solamente haciendo un pequeño ajuste del orden de un 2%, 3% aproximadamente, para un poco levantar la sensación de la iluminación que está ahí, ¿ok? Mi referencia, en este caso, es básicamente el carrito que tenemos acá al costado, que está acá en el orden, ¿cierto? Esos negros, el asiento y todas esas otras están en el orden del 10% aproximadamente. Y con eso ya estoy manteniendo un poco la sensación, ¿cierto?, de esa sombra. Si me voy a los medios tonos, voy a tener lo mismo, ¿cierto? Un deslizador, un controlador, que nos va a permitir ajustar este parámetro. Aquí en este caso lo voy a levantar un poco más para poder darle un poco más de sensación de iluminación a este material. Digamos que más o menos por ahí me parece una escena mucho más iluminada. Y fíjense que no me estoy tanto preocupando de lo que me está mostrando la pantalla en términos de video, sino que cuando estoy haciendo estos ajustes, ustedes se tienen que preocupar más del scope, de la herramienta de medición. De hecho, este ejercicio casi que podríamos hacerlo sin mirar el video y teniendo en cuenta, ¿cierto? Ya entendiendo cómo funcionan los scopes, ¿cierto? Las herramientas de análisis, yo ya podría saber qué estoy haciendo específicamente con la señal. A medida que aumento los medios tonos, también, ¿cierto? Estoy arrastrando en cierta proporción las sombras. Por lo tanto, si hacemos un ajuste muy alto de medios tonos, ¿cierto? Si aumentamos ese nivel de luminancia mucho más, también vamos a estar forzando nuestra zona de sombras. Por lo tanto, eso necesitaría eventualmente un último ajuste, ¿ok? En la parte final. Voy a volver un poquito al ajuste que me interesa. Si se fijan, este volumen dentro de los scopes que está en el centro está por el orden del 30 al 40%, y eso, ¿cierto?, ya me representa un tono medio que está, si bien está un poquito oscuro, está dentro de un nivel ya más aceptable, ¿ok? Acuérdense que en cualquier momento ustedes pueden previsualizar, ¿cierto?, cómo está funcionando el ajuste, simplemente desactivando en el checkmark que tenemos acá, y ahí ya podemos ver, ¿cierto?, que esta escena está tomando un poquito más de luz. Y por último, los valores que están por aquí bordeando el 80%, 75%, también los voy a subir, por lo tanto voy a tomar el control de las altas luces, ¿cierto? Los highlights, como aparecen mencionados acá, y vamos a empezar a subir en un porcentaje, ¿cierto? Que esto lo acerque más a la zona del 90-95%, que es donde debería estar nuestro nivel de blancos máximo. Idealmente siempre está la idea de llegar al 100%, pero mientras estemos entre el 95 y 100 vamos a estar bien en términos de que la escena está asegurada, y si eventualmente esto tuviéramos que emitirlo por broadcast, en televisión o en cable, estamos dentro de los estándares que corresponden. Entonces, acá vuelvo a activar y desactivar, y ustedes ya, ¿cierto?, pueden notar el cambio, ahí la escena como estaba originalmente, sin ningún tipo de corrección. Y activando el checkmark ya vemos obviamente que tenemos una escena distinta. Ahora, como en teoría estoy usando la otra imagen de referencia, es bastante poco práctico, ¿cierto? Tenéis que estar, por ejemplo, pasándome de una escena a la otra para poder ver si es que la luz está quedando bien, ya sea que lo esté midiendo, ¿cierto?, visualmente, o en realidad lo esté haciendo a través, ¿cierto?, de la herramienta de análisis, ¿cierto?, saltando de un lado al otro. Por lo tanto, precisamente en esta herramienta de Color Wheel, nosotros también tenemos una vista que se llama de comparación.
Por lo tanto, si yo presiono en ese botón que les estoy marcando en este momento dentro del panel de Lumetri, vamos a hacer clic ahí. Premiere lo que va a hacer precisamente es dividir la escena, la ventana de Program, en una referencia y el cuadro actual de video que nosotros tenemos. Por lo tanto, si es que yo me voy cambiando, ¿cierto?, de un cuadro al otro, el cuadro actual también se va a ir actualizando, pero lo interesante, por supuesto, es que si yo me voy acá a la referencia, voy a poder navegar por todos los clips, ¿cierto? Simplemente puedo reproducir esta línea de tiempo, voy a poder navegar por todos los clips que estoy trabajando. Vamos a colocarnos acá en el último. Y lo que quiero hacerles notar es que mientras yo voy haciendo eso, si ustedes miran la ventana de Lumetri, la ventana del scope, este también está dividido en dos. Me está representando del lado izquierdo la escena con la cual yo tengo mi referencia y del lado derecho, ¿cierto?, el clip que estoy corrigiendo, ¿cierto?, o ajustando en este momento. Entonces, si se fijan, cuando yo comience a mover, ahora se van a dar cuenta que solamente el lado izquierdo de la herramienta de análisis se está ajustando y la derecha se mantiene estática, por supuesto, porque estoy en el cuadro que estoy trabajando en este momento. Entonces, todo lo que yo reproduzca dentro de este segmento de referencia lo vamos a ver inmediatamente acá. ¿Ok? Entonces, aquí obviamente lo que me interesa es moverme hacia mi cuadrito de referencia. Si se fijan, en general la iluminación está más o menos bastante pareja. Tenemos zonas de sombra. Aquí tenemos un poquito menos de sombra que en el cuadro de referencia. Probablemente la escalera de mecánica es un poco más densa. Entonces, como les había comentado, yo puedo ajustar un poco el nivel de sombras acá posteriormente. La zona media está, sí, más o menos similar. En la que estamos trabajando nosotros está un poquito más bajo, entonces podría también hacer un pequeño ajuste ahí para regular un poco ese nivel, ¿cierto?, de iluminación. Y en general la zona de altas luces que yo tengo de un costado o del otro están más o menos parecidas. Entonces, con esta herramienta ya puedo darme cuenta que si estoy usando una escena de patrón, ¿cierto?, una escena de base para poder empezar a trabajar con las demás, deberíamos estar más o menos en la misma situación, ¿cierto? Si yo desactivo mi herramienta nuevamente del Color Wheel en el panel correspondiente, van a darse cuenta cómo en el scope de Lumetri está todo mucho más deprimido, ¿sí? No sé si lo notan, se dan cuenta que todo se va un poquito más hacia abajo y cuando nosotros activamos esto ya estamos regulando la escena en términos, ¿cierto?, de la calidad de la iluminación. Entonces, ese es el primer paso y es el paso más importante, de hecho, cuando estamos haciendo una corrección. Tener la iluminación correcta dentro de un material es clave para que ustedes después, cuando se empiecen a hacer, ¿cierto?, todo el ajuste de colorización y darle el énfasis al color necesario, lo pueden hacer de manera correcta. Si tenemos una escena muy oscura, por ejemplo, o una escena sobreiluminada, va a ser bastante difícil que podamos controlar posteriormente el color, ¿ok? Entonces, aquí es donde tenemos que invertir bastante tiempo, ¿cierto?, en lograr que nuestra escena quede correctamente estabilizada a nivel de la iluminación. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, algo que quieran saber. Voy a revisar aquí el chat por si acaso alguien ha comentado algo. Por ahí preguntaba Ivette, ¿cierto?, cómo se llama Lumetri Scopes. Lo vas a encontrar como, precisamente, como dice Wilder, ámbitos de Lumetri. En el menú Window, precisamente, si eventualmente se les cierra, ¿cierto?, el panel, lo van a encontrar acá Lumetri Color, ¿cierto?, que es el panel donde hacemos los ajustes, y Lumetri Scopes, que son las herramientas que estamos en este momento utilizando. No sé si alguien tiene alguna duda adicional, si no, seguimos con la presentación. ¿Todo bien? Todo bien, parece. Entonces, ya tenemos esa primera corrección, ¿cierto? Si yo me cambio de escena, ya sabemos que estos valores inmediatamente se van a modificar, entonces ya tengo esta rutina para poder ir revisando el material y haciendo los ajustes necesarios. Por ejemplo, yéndome a esta toma, que es la toma exterior, ¿cierto?, del aeropuerto, puedo ver que la zona de medios tonos está bien, la zona de sombras está un poco más alta, podría conseguir un poquito más de sombrita probablemente para igualarme con la escena de interior, sabiendo que en el interior normalmente hay un poco menos de iluminación, pero, ¿cierto?, para hacer el ejercicio yo puedo ahí controlar obviamente estos valores, ¿ok? Y ahí de esa manera estoy igualando las densidades de sombra entre cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces,
Eso es mi primer trabajo, ¿cierto? Cómo ajusto inicialmente los valores de iluminación. Aquí también voy a hacer un pequeño ajuste. Es una escena de exterior, le falta un poquito de luz por lo que vemos ahí en el scope. Voy a subir los highlights también. Y ahí con eso vamos a tener una escena un poquito más animada, ¿ya? Entonces con eso ya estamos haciendo nuestro primer ajuste. Voy a desactivar la vista de comparación para quedarnos ya solamente sobre un clip y ahí podemos ver obviamente el ajuste completo que tenemos. Mira, a propósito justo de ese clip que estoy en este momento, ya en una segunda fase nosotros vamos a querer hacer ajustes obviamente específicamente en el color. Entonces, para eso nos salimos de los scopes, ¿cierto? Del waveform y nos vamos a pasar a uno que se llama Parade y que aparece entre paréntesis RGB. Entonces yo voy a activar ese Parade, voy a desactivar el waveform y con eso, ¿cierto? Me voy a quedar con estas herramientas de color. Aquí estamos trabajando específicamente color. ¿Qué es lo que me muestra el RGB Parade? Básicamente me va a revelar inmediatamente si es que hay un desbalance de color. Básicamente porque cualquier dominancia que se produzca de uno de los tres colores, ¿cierto? Rojo, verde y azul, se va a producir o en las zonas de sombra, o en los medios, o en las zonas de las altas luces. Por lo tanto, con esta misma herramienta, que básicamente es un waveform separado por canal de color, nosotros vamos a poder inmediatamente ver dónde está el desbalance. Si yo miro un poco la zona de sombra, voy a ver que hay un volumen de rojo en la parte inferior. O sea, si miramos un poco con detalle el canal de rojo en la parte inferior, ¿cierto? De la herramienta, vamos a ver que hay un volumen de rojo bien notorio y que hay bastantes valores de rojo pegados al 0%. Eso significa que tengo valores de rojo bastante marcados en esa área y a lo mejor no tan presentes los valores de verde y azul. Por lo tanto, en este material, sin mirarlo, ¿cierto? Si yo no mirar la pantalla, más o menos me puedo hacer la idea de que el rojo es un valor que está bastante más presente y está dominando el material. De hecho, si nosotros vemos la escena, obviamente nos vamos a dar cuenta que es una escena bastante cálida, ¿cierto? Y sobre todo en las sombras, en los muros que están del costado, van a darse cuenta que también hay valores de rojo. Por lo tanto, yo puedo por un lado controlar eso en la sombra. En la zona de medios voy a ver que el rojo también está un poquito más alto que los otros. Aquí hay una curvita, ¿cierto? Que está justo en el centro, en el 50%, que está un poco más alta, pero muy poco, en el rojo, luego en el verde y el azul, que por ahí están un poco en conjunto, ¿cierto? Entonces, eso más o menos ya me va indicando que hay cierto dominio de valores magenta en esa área, ¿cierto? Si nosotros sumamos, ¿cierto? En igual cantidad o en similar proporción el rojo y el azul, nos va a dar, ¿cierto? Un valor ahí en el magenta, en las zonas de los magenta. Entonces, eso me está revelando este elemento. Y en la zona superior, en las altas luces, vemos que está principalmente muy presente en la nube de puntos que nosotros vemos el color rojo. Entonces, obviamente, estamos en una escena precisamente ya más de atardecer, se darán cuenta de las sombras, ¿cierto? Digamos que esto fue a las 4 o 5 de la tarde, por lo tanto ya hay un atardecer ahí, por lo tanto hay una dominancia de esos valores. Entonces, si yo quisiera estabilizar inicialmente el material, tendría que hacer precisamente ese ejercicio, pero ahora trabajando con las ruedas de color. Entonces, en la zona de sombra, ustedes van a darse cuenta que si yo tomo ese control y lo empiezo a ajustar, ¿cierto? Yo estoy acá en el panel de Lumetri, en la zona de sombras, dentro de Color Wheel, lo voy a empezar a llevar hacia el valor, ¿cierto? Contrario. Y ahí ustedes van a ver cómo, por ejemplo, a medida que yo voy arrastrando, el valor de rojo se empieza a deprimir, empieza a bajar, y el nivel de verde y azul empiezan a moverse. Entonces, estoy ahí ajustando algunos parámetros en particular. Lo ideal, ¿cierto? Es que como también estoy ajustando sombras, también se mueven un poco los medios tonos, ahí ya Lumetri un poco me da la idea de cómo tengo que empezar a ajustar para que todo se vaya ecualizando y que esa línea o esa curva que tenemos grande en el 50% nosotros pudiéramos ajustarla un poquito más. ¿Okay? Entonces, estoy haciendo un pequeño ajuste para principalmente, como les decía, nivelar los tres valores. Un buen punto de referencia que podemos tener dentro de esta escena es este pequeño elemento que vemos de color rojo, que también está presente en la zona de verde y que están casi iguales, pero en la zona azul está un poquito más bajo. Entonces, eso significa que yo estoy ajustando en menor cantidad el azul y ahí lo estoy restaurando un poco para que vuelva, ¿cierto?, al nivel que corresponde. Si yo exagero esto, y lo voy a exagerar para que ustedes puedan ver, van a darse cuenta cómo esas tres, ¿cierto?, pequeñas esferitas de los puntos que tenemos ahí se empiezan a mover el rojo más abajo, verde y azul más hacia arriba. Entonces,
lo que yo tengo que conseguir precisamente con esta ecualización, ¿cierto? Con este ajuste, es que los tres elementos circulen, ¿cierto? O estén más o menos en la misma porcentaje, ¿ok? Entonces, con eso ya tengo un primer ajuste. Obviamente eso me ha movido, ¿cierto? La zona de medios tonos, por lo tanto aquí voy al control de medios tonos, ya les comenté que el verde es el que está un poco más abajo, tenemos una dominancia más de rojo y azul, por lo tanto me voy a mover hacia el color verde precisamente, que está, ¿cierto? Hacia la izquierda, hacia abajo, y ustedes ven que a medida que yo vaya haciendo eso, tanto el valor de verde comienza a subir, como el azul y el rojo comienzan a bajar inmediatamente. Entonces voy pasando de una escena mucho más cálida a una escena mucho más verdosa rápidamente, ¿cierto? Si es que yo voy pasando de largo, por lo tanto estos ajustes son bastante finos, o sea, en realidad estamos moviendo un par de píxeles este material, ¿cierto? Para poder lograr el efecto que queremos conseguir. Y la idea es que obviamente veamos que los tres elementos estén lo más, ¿cierto?, ecualizados posibles, por lo tanto, si yo me voy pasando, nuevamente veo que el rojo empieza a bajar, entonces vuelvo hacia los valores de rojo, me voy a desviar un poquito más hacia los verdes o hacia los naranjos, ¿cierto? La suma de rojo y verde, por ahí al lado amarillo más que nada, para hacer que ese azul también vaya bajando, porque si no se me empezaba a disparar un poco hacia arriba. Bien, y ahí me quedo con esa posición. Y por último, en las altas luces, también nosotros hacemos el mismo ejercicio. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si nos vamos moviendo, voy a tomar aquí el control de altas luces. Si me empiezo a mover, vamos a ver obviamente que los valores también se empiezan a ajustar en todas las proporciones. Entonces, me voy a mover precisamente hacia la zona de azules para bajar un poco ese exceso de rojo que tenemos, obviamente, porque estamos, como les decía, en una escena más de atardecer. Bien, entonces, por ahí ya tengo un ajuste un poquito más suave, ya veo valores un poco más neutros. Por ahí, ajustando las altas luces, el rojo en la zona del centro se cayó, así que voy a volver al medio tono y lo voy a subir un poquito más y con eso ya estamos una escena un poquito más regulada, ¿no? Entonces, si es que yo desactivo nuevamente la rueda de color, ya podemos ver ahí y comparar obviamente lo que teníamos en términos de luz, que sabemos que está bastante más bajo de lo que estábamos usando como base, y posteriormente vemos ahí cómo estamos ajustando ese balance. Bien, entonces hay un par de situaciones donde nosotros tenemos que trabajar. Ahora, cosas interesantes que podemos hacer una vez que ya hemos hecho el primer balance es empezar a trabajar sobre los colores en específico. Y aquí, por ejemplo, si yo quisiera crear un efecto donde necesito realzar a lo mejor el color de la señalética que tenemos ahí, o de hecho cambiar el color, podemos trabajar precisamente con las curvas. Y aquí tenemos las curvas que son las que les estoy mostrando ahora, de tono y saturación, de tono contra tono. Entonces, tenemos también aquí la de tono contra luminancia. Y eso significa básicamente que nosotros vamos a seleccionar tonos de color, un rango de color en particular, para modificar, ya sea luminancia, tono, ¿cierto? O saturación, que son los primeros que tengo disponibles. El proceso es muy sencillo, chicos, es simplemente seleccionar el gotario, como seguramente lo han hecho en otras aplicaciones, ¿cierto? Ya conocen el gotario de Photoshop y vamos y seleccionamos. Entonces le doy clic a una muestra de color que sea lo más neutra posible dentro de los valores que quiero seleccionar. Y una vez que hacemos esa selección, lo que ocurre específicamente es que se marcan los valores iniciales y finales de ese azul que yo estoy modificando. El punto del centro que ustedes ven ahí precisamente me permite hacer el ajuste ya de la saturación. En este caso estamos seleccionando tonos para ajustar su saturación. Por lo tanto, si le hago clic, van a darse cuenta que la barra o la línea vertical que aparece tiene desde colores más grises hasta un azul bastante intenso. Obviamente, si yo me voy a la parte superior, vamos a ver cómo ese azul empieza a tomar mucha más saturación, o por el contrario, ¿cierto? Si nos vamos al lado de abajo, vamos a estar reduciendo el porcentaje de saturación que nosotros estamos trabajando. Entonces, con eso podemos hacer un ajuste bien selectivo, ¿cierto? Dentro del material, por ejemplo, para darle un poquito más de realce a esa saturación que a lo mejor estoy perdiendo por estar grabando a través de un cristal, lo realzo precisamente nuevamente con este control. Y si ya quisiera modificar el color, vamos a el control que se llama tono contra tono. Entonces, selecciono aquí Lumetri, voy nuevamente, ¿cierto?, al gotario que tenemos ahí. Vamos a seleccionar la muestra de color. Ahí sí, no me quería tomar la muestra.
voy a marcar en esta zona nuevamente y aparecen nuevamente los mismos controles, ¿cierto? Inicio, final y el que nos va a permitir hacer el ajuste. Pero a diferencia del anterior, cuando nosotros seleccionamos acá, ya no aparece una línea vertical de contraste, o sea, perdón, de saturación, sino que en realidad los distintos tonos. Por lo tanto, si yo empiezo a arrastrar acá, van a darse cuenta cómo pasamos de niveles, ¿cierto? Magentas, pasamos a niveles más verdes, pasamos a niveles más amarillos, etcétera, etcétera. En este caso, como ya estamos haciendo un control o una selección que probablemente quedó un poquito más amplia, van a darse cuenta, lo voy a poner ahí para que lo podamos notar bien, que no solamente la señalética cambió, sino que todo lo que tiene algún valor de azul, que en este caso es el borde, ¿cierto?, de esa marquesina, y también parte de las sombras que yo tengo. Por lo tanto, aquí tengo la posibilidad de hacer el ajuste, ¿cierto?, moviendo este control a una posición mucho más estrecha para evitar, ¿cierto?, que el resto de los elementos se vaya contaminando. O la segunda opción, ¿cierto?, ya sería aplicar una máscara para encerrar específicamente esa área de la selección que nosotros estamos trabajando y así evitar que otros elementos, ¿cierto?, hagan del cambio de color. Lumetri, como es un efecto, lo podemos, ¿cierto?, duplicar varias veces, lo podemos replicar varias veces sobre un mismo clip y a su vez también podemos enmascararlo. Entonces, por ejemplo, si yo no quisiera que el resto de los elementos sufrieran de ese cambio de color, perfectamente podría enmascararlos, o puedo usar también una herramienta que es mucho más avanzada en términos de selección, que también está disponible acá dentro de Lumetri Color. Entonces la idea es poder mostrarles como todas esas alternativas para que ustedes vean cuál es la mejor herramienta según el caso que ustedes tengan y que necesiten procesar. Entonces momentáneamente voy a desactivar, ¿cierto?, esta herramienta para mostrarles precisamente esta función. Voy a cerrar un poquito aquí las curvas, la HSL secundaria, ¿okay?, que es un control de key, muy similar a como cuando ustedes hacen una selección de croma, por ejemplo, para After Effects, se basa exactamente en el mismo proceso. Controlo tono, saturación y luminancia a una muestra de color, por lo tanto puedo ser mucho más preciso en el ajuste, ¿cierto?, que voy haciendo. El ejercicio es muy similar a lo que estábamos haciendo anteriormente, solo que este va a tener más precisión. Yo voy a tomar aquí, vamos a resetear porque el botario tomó otro valor. Voy a hacer un clic aquí. A ver qué pasa con mi botario hoy día. Ahí sí. Voy a mostrar acá nuevamente, ¿cierto?, en el azul. Y ustedes se van a dar cuenta que en el tono está seleccionando muy similar a como habíamos hecho anteriormente, pero adicionalmente tenemos saturación y luminancia. Es decir, yo puedo manejar un rango de color dentro de una zona mucho más brillante o una zona más oscura. Por lo tanto, si quisiera hacer un ajuste en las sombras, podría trabajar perfectamente en las sombras moviendo, ¿cierto?, este control de luminancia donde yo necesite. Y a medida que yo voy arrastrando, ustedes se dan cuenta que la ventana de Program me va mostrando la selección, ¿cierto?, perdón, que yo tengo en color y el resto totalmente en gris. Eso lo controlo con este selector que tenemos acá. ¿Okay? Yo le puedo decir que sea color y negro, ¿cierto?, blanco y negro, dependiendo de lo que quiera trabajar, ¿cierto?, a nivel de selección. Entonces, cuando voy haciendo la selección o moviendo los valores, la máscara o el mate que se está produciendo lo vemos inmediatamente en esa ubicación. Entonces, acá lo que me queda es simplemente ajustar la saturación. Si se fijan, puedo ajustar bastante fino y voy a tener ahí bastante más detalle. Tengo un subselector en la parte inferior de ese ajuste de saturación que me permite controlar el suavizado, el feather, por así decir, entre la zona de saturación que estoy eligiendo. La puedo mover un poquito más allá. Pero si se dieron cuenta, ya no estoy tomando el resto de los valores, ¿ok? Porque mi selección viene a ser mucho más precisa que la que estaba haciendo hace poco rato. Ahora yo tengo adicionalmente en la parte inferior un control de refinamiento que me permite aplicar un pequeño desenfoque. Lo estoy exagerando, por supuesto, pero ustedes ya pueden ver cómo funciona ese desenfoque. Entonces, si quiero integrar un poquito más suave el ajuste que voy a hacer, le doy un par de puntos de desenfoque precisamente. Y luego tengo la posibilidad de hacer la corrección, ¿ok? Y aquí tenemos cosas muy sencillas como inmediatamente poder cambiar, por ejemplo, la tinta, el valor de tinta o el valor de temperatura, o nos podemos ir precisamente a activar las ruedas de color. Igual a las ruedas de que trabajamos recién, ¿cierto? Para hacer el ajuste, yo tengo ahora para poder controlar el tono en particular. Entonces, aquí
saber dónde tengo que modificar precisamente es súper sencillo, el tip es bien fácil. Miro lo que, cuando yo seleccioné con el gotario, miro el rango de luminancias que me está entregando Lumetri. Si este elemento, ¿cierto?, de ayuda de la selección hubiera quedado más hacia los blancos, eso significa que mis azules están en esa zona, por lo tanto yo tendría que ajustar los highlights. Pero si se fijan, aquí estamos principalmente en la zona de medios con un poquito de sombra. Por lo tanto, obviamente, si altero esa rueda, la rueda de midtones o de medios tonos, ¿cierto?, es la que me va a ir modificando el color. Por lo tanto, si es que yo empiezo aquí a hacer alguna modificación, voy a hacer un poquito más, ¿cierto?, más fuerte, vamos a ir viendo cómo, ¿cierto?, tanto en estos midtones como en la zona de sombra, vamos a empezar a cambiar un poquito los parámetros, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es activar este control. Yo tengo la posibilidad incluso de trabajar al revés, es decir, seleccionar invertido, o sea, protejo un área y trabajo sobre la otra, y si no, ¿cierto?, empezamos ya a trabajar específicamente sobre las ruedas que nosotros estamos aquí haciendo el ajuste. Entonces, por ejemplo, si yo llevo la iluminación mucho más arriba, se van a dar cuenta que el azul se aclara bastante. Si lo llevo hacia abajo, vamos a tener un control mucho más fino. Y lo que quiero mostrarles es que en los scopes, cuando yo hago esa modificación, ustedes van a ver, si ponen atención a los canales de color, que una pequeña área es la que está sufriendo la modificación, porque es un rango de color muy específico. Aquí lo voy a mover un poquito más y van a darse cuenta cómo en la zona de medios, el verde principalmente vemos que se está moviendo, ¿cierto? Obviamente porque yo estoy ajustando un poco la ganancia y la iluminación, y posteriormente si empiezo a trabajar con los valores de color, son precisamente esos los valores que yo estoy ajustando dentro de este material. Entonces, aquí el ajuste es mucho más fino a nivel de color, si se dan cuenta, no es tan efectista, por así decir, como lo que vimos en el otro caso. De hecho, estoy moviendo las 3 ruedas de color para un poco enfatizar el efecto que estoy aplicando. No es tan efectista, por así decir, tan brusco el cambio, sino que es para ajustes mucho más sutiles y para correcciones ya específicas dentro de una zona. Entonces, si queremos, por ejemplo, ajustar el color de ojos, si tenemos algo dentro de la escena, ¿cierto?, que no está en el color que corresponde y lo necesitamos corregir, tenemos esta herramienta, ¿cierto?, de corrección, ¿cierto?, HCL, como se llama, secundaria, mucho más fina que el ajuste de curvas. Y el ajuste de curvas, si ya se dieron cuenta, ¿cierto?, hasta dónde pueden llegar a cambios totalmente, ¿cierto?, fuertes, bruscos de color, desde el azul magenta, un amarillo. Entonces, puede ser que las curvas resulten más creativas, por así decir, al momento de hacer el trabajo de color, versus que esta de corrección secundaria ya es un trabajo mucho más fino de ajuste específico, ¿cierto?, sobre el material. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si hay preguntas por aquí. Wilde está explicando una cosita. Mónica decía que no le aparecía el panel. Bueno, todos los paneles que tienes acá de Lumetri los vas a encontrar también acá en el menú Window, Lumetri Color. O sea, si eventualmente tu panel se cierra, ¿cierto?, lo vas a tener disponible acá. Y tienes específicamente 6 áreas para poder trabajar. Vimos así, ¿cierto?, la corrección básica. Les mostré también un poco de las curvas, color wheels, perdón, y match, la secundaria. Este es una viñeta que la podemos hacer automáticamente también dentro de Premiere, que nos permite oscurecer, ¿cierto?, normalmente los bordes, una viñeta o un Power Window, como también se le conoce. Entonces esto me permite, ¿cierto?, ajustar específicamente en una posición, con un punto medio. Ahí lo estoy, ¿cierto?, exagerando porque ustedes puedan verlo, ¿cierto? Y nos da esa sensación, ¿cierto?, de concentración en un punto específico del material. Hay otro que yo normalmente no les recomiendo mucho, se lo recomiendo más que nada para mirarlo, para tener referencias, que es el creativo, el modo creativo, porque aquí básicamente tenemos distintas opciones de efectos que ya están ¿cierto?, seteados, prehechos. Entonces, tiende a ser muy fácil trabajar con este tipo de ajustes, obviamente, y así como ustedes pueden estar probando esto, pueden haber 100.000 personas haciendo lo mismo, por lo tanto, no le da un sello, ¿cierto?, personal o un ajuste real al caso que ustedes están trabajando. Yo siempre les recomiendo este modo creativo un poco para mirar opciones, ¿cierto?, para ver, mira, se ve bonito esto, esta contraposición entre un color cálido con un color más frío, qué sé yo, tengo aquí
otras un poquito más deslavadas, etcétera, etcétera. Pero la idea es que nosotros después reproduzcamos este efecto, ¿cierto? A través de las ruedas de color precisamente lo podemos lograr. Entonces, siempre se los muestro como un extra, un caso de apuro, algo rápido que necesitemos hacer. Funciona, ¿cierto? El modo creativo, pero si no, la idea es que hagamos todo el proceso como lo estuvimos haciendo paso por paso. Ahora, si yo quiero guardar una corrección que estoy haciendo y replicarla posteriormente para otros clips, o digamos que esta corrección que hicimos inicialmente de luz en la escena la queremos preservar porque vamos a tener varias tomas con la misma situación, nosotros podemos guardar este look de color simplemente yendo acá al menú Lumetri Color en la parte superior. Vamos acá a la opción que dice Export Look, y ese punto look es bien importante porque yo lo puedo utilizar no solamente para reutilizar acá en Premiere, sino que también lo puedo llevar hacia After Effects. After Effects tiene la misma herramienta Lumetri Color con la misma tecnología, por lo tanto todos los ajustes de color o gradaciones que yo esté haciendo aquí dentro de Premiere, si las exporto en este formato, las voy a poder usar posteriormente dentro de After Effects. Entonces nos ahorramos bastante tiempo para generar algunos efectos de color dentro de After. Entonces, selecciono la opción exportar look. Esto me va a permitir guardar el material, ¿cierto?, en algún lugar. Lo voy a guardar dentro de la misma carpetita de video que estoy trabajando. Le vamos a poner corrección, toma maestra, por ejemplo. Interior. Y guardamos ese archivo. Si se fijan, es un archivo .look, es un archivo muy liviano. ¿Cómo lo recupero posteriormente? Digamos que me voy a otra toma. Vamos a ir a esta toma que está aquí y le vamos a aplicar el mismo look de color para que veamos la diferencia. Entonces, una vez que ya guardé, vamos acá al modo creativo. Precisamente seleccionamos ahí donde dice look, donde dice none, ¿cierto? Que fue donde yo estuve un poco pasando de una situación de color a la otra. Pero acá seleccionamos en este pop-up y tenemos esta opción que dice Browse, ¿ok? Por lo tanto, seleccionamos ahí. Esto nos lleva inmediatamente justo a la carpeta donde nosotros acabamos de guardar el look de color. Aquí están los videos y aquí está el archivo. Entonces simplemente lo selecciono, abro e inmediatamente, ¿cierto? Premiere lo que hace es aplicar la corrección que yo tenía en la otra toma a esta que tengo acá. Por lo tanto, si tengo varias escenas por esa misma situación, o de hecho, si es que yo, por ejemplo, edité la misma toma o segmentos de esta toma varias veces, lo que es la toma que está aquí, por ejemplo, esta es la parte que yo había llevado a la edición, y ahora resulta que quiero trabajar con este otro segmentito, ya vemos que si directamente lo llevamos a la línea de tiempo, aplicamos la misma lógica, ¿cierto? Y seleccionamos acá en la opción Browse para buscar ese elemento, buscamos el punto look, listo, ya está hecho el ajuste inmediatamente, ¿cierto?, sobre nuestros parámetros, y después, bueno, podemos seguir trabajando si fuera necesario sobre estos ajustes que nosotros estamos haciendo. Por supuesto que la situación de color puede ser media parecida o la luz media parecida, pero obviamente la toma se abre o se cierra y eso va cambiando un poco algunos parámetros, entonces siempre es necesario, ¿cierto?, recorregir. No podemos hacer magia obviamente con todo, sino que podemos tener una referencia y con eso hacer la corrección. Bien, no sé si tienen alguna duda. Oscar, ¿puedes repetir cómo enmascarar? Eso sí, les voy a mostrar ahora cómo se hace precisamente el enmascarado. Mitch pregunta si es para todos los Premiere. Está desde hace ya varias versiones atrás. Lo único que vas viendo de versión a versión es que van apareciendo nuevas herramientas dentro del panel. Pero Lumetri, si mal no recuerdo, ya debe estar más o menos desde CC 2015 aproximadamente. Así que ahí tienes, ¿cómo se llama?, varias versiones, ¿cierto?, donde se han ido haciendo algunas modificaciones. Voy a mostrarle a Oscar, ¿cierto?, cómo es el proceso. Voy a volver sobre mi clip, que era, un segundo, era este de aquí. Yo lo que hice, ¿cierto?, voy a desactivar la secundaria y voy a volver a las curvas que habíamos aplicado para ver el caso, ¿cierto?, donde hicimos algunas modificaciones y pasó eso, ¿cierto? Se nos puso todo modo Hulk. Entonces, si yo quisiera aislar ciertas partes, incluso esto puede servir, lo que les voy a mostrar, como efectos de color. Muchas veces ustedes ven las producciones, escenas donde tengo, por ejemplo, blanco y negro de un lado y color del otro, o diferencias de color en cada zona de la imagen.
lo podemos hacer directamente con una máscara. Entonces, si yo selecciono precisamente el clip de la línea de tiempo y voy acá a la parte superior, a control de efectos, vamos a ver precisamente que dentro de los distintos elementos que tenemos está, ¿cierto?, el efecto Lumetricolor. Yo puedo también desactivar de aquí, ¿cierto?, y ver el antes y el después, como lo que hice anteriormente en el mismo panel, e incluso puedo hacer ajustes acá. O sea, yo tengo todas las herramientas, ¿cierto?, para poder trabajar. De hecho, si voy acá a las ruedas de color, voy a tener también las ruedas con los mismos ajustes que yo hice y puedo ir recorrigiendo, ¿cierto?, sobre este valor. Entonces, así como cualquier efecto dentro de Premiere, todos los efectos tienen asociados máscaras, que son los elementos que tengo acá en la parte inferior. Entonces, perfectamente yo podría, por ejemplo, dibujar en mi secuencia, ¿cierto?, una mascarita. Trabajo con la herramienta Bezier, ¿cierto?, para hacer el ajuste. Y digamos que voy a querer que solamente esta parte de la escena, ¿cierto?, se vea afectada por el color. Por lo tanto, selecciono, ¿cierto?, y aplico específicamente esa máscara. Creo que se me creó una máscara antes, así que la voy a borrar. Me voy a quedar con la máscara 2 que dice nomás. Y obviamente, una vez que la cierro, inmediatamente vemos que esa máscara ya me muestra que el efecto, ¿cierto?, se va a aplicar solo en la zona que yo estoy definiendo. Obviamente, si esto lo arrastro hacia abajo, vamos viendo cómo se revela el ajuste en todas las partes. Entonces, aquí nosotros podemos enmascarar, ¿cierto?, para controlar específicamente el color en una escena. Tenemos este control del feather, ¿cierto?, que es un suavizado, en caso de que queramos hacer algún suavizado. Entonces, cualquier manipulación que yo haga de mi herramienta Lumetri se va a ver reflejada inmediatamente específicamente en esa zona. Entonces, si quisiera también hacer un efecto, por ejemplo, donde la marquesina es la que divide la zona que tiene color y la zona que no tiene color va a quedar por el otro lado, simplemente yo puedo aquí, ¿cierto?, ajustar un poco mis puntos de máscara. Creo que me quedó una pequeña curvita por ahí cuando hice el diseño. Vamos a ajustar ahí. Entonces, marquesina abajo sin efecto, marquesina arriba, ¿cierto?, con el efecto. Verifico que tengo mi clip seleccionado, obviamente. Y acá, si me voy, por ejemplo, al modo creativo, vamos a ver que el ajuste se hace específicamente dentro de esa zona. Entonces, así nosotros podemos ir jugando, obviamente, con los distintos valores. Yo puedo aplicar, ¿cierto?, otro modo creativo, puedo, ¿cierto?, hacer otro tipo de colorización si es necesario. Aquí simplemente voy a ir saltando uno a otro. O hago mis correcciones. Digamos que esto a lo mejor queremos que no tenga ningún tipo de saturación, por darles un ejemplo. Lo llevo blanco y negro y el resto de la escena, ¿cierto?, va a estar en color. Entonces, así puedo ir trabajando selectivamente por cada parte de la escena para poder hacer un ajuste a través del uso de las máscaras. ¿Qué más? John dice, hola John, ¿cómo puedo unir diferentes escenas de mi largometraje en secuencia sin perder las líneas de secuencia? Súper fácil. Eso se llama anidamiento o nesting en inglés. Es un término que se usa mucho en postproducción y en el uso de secuencias o composiciones. Tanto en After Effects como en Premiere lo puedes producir. Supongamos este caso. Digamos que esta es la secuencia inicial. Digamos que voy a armar por bloques este trabajo. Secuencia inicial, la vamos a poner aquí, secuencia 1. Esto está en mi primera secuencia. Para hacerlo rápido, ¿cierto?, y no tener que armar otra línea de tiempo, lo que voy a hacer acá es duplicar. A esta le vamos a cambiar el nombre, ¿cierto? Enter, le vamos a poner aquí, digamos que estas son las entrevistas. Y este también lo vamos a duplicar. Y digamos que acá viene cierre y, no sé, animación, por poner algún nombre, ¿cierto? Suponiendo que son secuencias distintas. Voy a tomar estas aquí, de hecho a esta le voy a borrar un clip, ¿cierto?, para que podamos ver que son distintas, que tienen distinta duración, y digamos que el cierre son 2 clips solamente, algo corto. Entonces tengo esta situación, ¿cierto? Una secuencia larga, una de entrevista y finalmente la de cierre animación, ¿sí? Entonces, asumiendo más o menos que tú has hecho lo mismo en tu producción, tienes 3, 4, 5 secuencias distintas, ¿bien? Entonces, lo que haces a continuación es crear una secuencia que va a reunir a todas las otras, ¿ok? Vas a anidar estos elementos. Por lo tanto, simplemente
puedes, ¿cierto?, crear un nuevo ítem con el botón de nuevo documento en la parte inferior, o lo más sencillo es seleccionar esta secuencia y colocarla, ¿cierto?, dentro del icono de nuevo documento. Yo tomé la primera, obviamente, y quedó dentro del icono de nuevo documento. ¿Cuál es la precaución que tienes que tener? Y ahí estoy un poco mirando la pantallita de proyecto, es que la nueva secuencia va a tener el mismo nombre del clip, por supuesto, que uno arrastra, que se llama igualito. Entonces acá lo único que voy a poner acá, ¿cierto?, es master corto, digamos. Master corto final, etcétera, etcétera. Todo lo que normalmente le ponemos, ¿ya? Y ahí ya tienes tu primera secuencia. Luego yo tomo la segunda secuencia, la coloco, ¿cierto?, a continuación de la que había aplicado recién, y por último la tercera secuencia, ¿cierto?, que ya vemos que es mucho más corta, obviamente, que las otras dos, con lo cual ya tengo el orden que establecí por bloques, ¿cierto? Aquí tengo la primera secuencia, luego sabemos que se van a repetir algunas cosas, ¿cierto? En la tercera solamente tenemos 2 clips, pero de esa manera ya tienes ordenado, ¿cierto?, el material. Y eso te permite, entre otras cosas, al final, por ejemplo, colocar títulos, agregar gráficas que a lo mejor necesito que vayan sobre todos los clips. Entonces, no solamente tiene un proceso o una utilidad como ordenamiento temporal, como lo que tú estás pensando, ¿cierto?, con la secuencia, sino que te sirve para, de alguna manera, apilar, ¿cierto?, o acoplar los clips de video que estoy trabajando para, por ejemplo, agregar aquí en las pistas de video a continuación alguna gráfica, algún elemento, dividir este video, probablemente a lo mejor pudiera tener esta secuencia en un formato más pequeño, si estoy haciendo algo medio experimental, qué sé yo. Entonces, así ya tienes control de todas las secuencias, obviamente de manera independiente, pero que a su vez están dentro de este final. Por supuesto, todas siguen siendo editables, es decir, si tú le haces doble clic a la secuencia número 1, te va a abrir en la línea de tiempo y tú vas a poder seguir editando, ¿cierto?, el material sin ningún problema, y esos cambios, por supuesto, se reflejan en tu máster, obviamente. Sí, no sé si era eso precisamente, John, lo que necesitabas, ¿no? Pero anidamiento es la técnica, ¿cierto?, que nosotros trabajamos normalmente. Y Bert pregunta si la corrección de color se puede animar. Sí, se puede hacer. Precisamente en casos donde, por ejemplo, casos donde nosotros tenemos tomas un poquito más largas, creo que la que seguía a continuación era algo así. Digamos que esta toma era esta parte y tenía este otro segmento, pero era parte de una secuencia mucho más larga, ¿ya? Entonces, supongamos que hubieran diferencias en términos de luz o de color dentro del material, es el 41, este que está acá, fíjate que es una toma que dura 38 segundos, entonces mira, empieza así, obviamente aquí está en un posicionamiento de cámara primero antes de establecer la toma, pero digamos que aquí tienes una escena más oscura, ¿cierto?, y más clara, y necesitas hacer alguna modificación, o por ejemplo, estás haciendo un corto y llegas a una escena dramática y congelas la imagen y quieres que todo se bañe de rojo, por ejemplo, eso también lo puedes hacer a través del efecto y lo puedes animar. Simplemente selecciono, ¿cierto?, el clip que quiero ajustar, voy al control de efectos, vas precisamente al Lumetri Color y aquí tienes todas las herramientas, ¿cierto?, donde vas a poder aplicar, ¿cierto?, unos keyframes de animación, que son esos cronómetros que te permiten ajustar. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo a esta escena, yo podría voy a hacer algo sencillo, obviamente, para que no nos demoremos mucho, pero, por ejemplo, vamos a la corrección básica, voy a ajustar la temperatura, ¿no? Digamos que voy pasando de algo así y vamos a ajustar la exposición. Mira, por ejemplo, podríamos hacer una especie de transición así rápida con esto. Entonces, yo podría trabajar con esos dos parámetros, activo los keyframes de temperatura y exposición, me estoy moviendo un poquito más hacia la derecha para avanzar en el tiempo, y vuelvo los parámetros, ¿cierto?, al valor normal. Por ahí. ¿Ok? Digamos que ahí. Entonces, ya se crearon automáticamente los dos keyframes, con dos keyframes, ¿cierto?, que tengan valores distintos, ya tenemos animación, por lo tanto, si yo miro ahí, ¿cierto?, y lo voy avanzando, vamos a ver que esto va progresando de esa escena con mucha exposición y una temperatura súper, súper cálida a algo mucho más neutro. Entonces puedes jugar con esos parámetros y bueno, con todos los que tengan en realidad cronómetros. Por lo tanto, si tú vas mirando en todas las áreas,
las curvas, por ejemplo, y también en las ruedas de color, etcétera, etcétera, vas a tener aquí, por ejemplo, que las ruedas de color son animables. Entonces tú activas, las ruedas tienen un valor, te mueves en el tiempo, cambian las ruedas y eso obviamente va a hacer que también vaya cambiando en el tiempo. Entonces te va a servir para poder hacer ajustes, obviamente, en el tiempo. Wilder. Hola, Wilder. Ahí Wilder está explicando el efecto. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Se me pasó un poquito el tiempo. A mí me gusta mucho el tema de color porque es súper entretenido en realidad. Hay mucho que poder hacer y explicar. Entonces, ahí nosotros podemos hacer algunas cosas, ¿cierto? Y darle a la creatividad. Lo más importante es por ese lado. Creo que se me está pasando una pregunta antes de continuar. Camila, no sé si la respondí, hay una manera de que al hacer una máscara en un lugar específico y al correr el video solo se vea en ese lugar. Porque me ha pasado con la máscara y como no está en cámara fija, se ve muy raro mientras se llega a esa parte que corregí con esa máscara. Sí, Camila, eso se llama tracking. No te va a funcionar probablemente en todas las tomas automáticamente, pero el tracking nosotros lo podemos hacer manual precisamente. Podría aplicarse sobre este caso, lo que tú decías. No tengo la cámara fija, por supuesto, hay movimiento dentro de la escena, esta de acá. Yo ya le apliqué una máscara, de hecho, así que más fácil todavía. Obviamente la escena se va moviendo, por lo tanto se podría ver raro. Mira, justo como la cámara está fija en su posición, pero esto es un movimiento en un dolly, el, la marquesina quedó justo ahí. Tiene una pequeña variación. Pero eventualmente si no hubiera quedado perfecta o a lo mejor hay algún movimiento, tú puedes ajustar la máscara de todas maneras. ¿Dónde lo haces? Vas acá a la máscara que creaste, entonces vas a la opción Mask Path para hacerlo manualmente, presionas en el keyframe correspondiente y luego te mueves para ajustar la máscara. Digamos que, mira, justo que estábamos moviendo la marquesina aparece otra vertical, podríamos hacer que la máscara se llevara el efecto de blanco y negro y quedara todo en color, ¿no? Eso podría ser interesante, como para jugar acá, que muchas transiciones que se hacen así en publicidad. Entonces, tienes la máscara con la primera posición, ¿cierto? Yo me voy a mover en la línea de tiempo hasta llegar más o menos a la posición final que me interesa y aquí voy a tomar el control de la mascarita, lo cambio ahí pegado a la pantalla, por supuesto, en este caso, porque queremos que desaparezca. Esto tenía una curva que me quedó por ahí entre medio, ahí la voy a ajustar. Ahí la dejamos recta y tenemos eso. Entonces, si yo me muevo ahora, te fijas, puedo ver cómo el ajuste que yo hice de blanco y negro está solo en la ventana y si te revelo el pad, a medida que me voy moviendo, la máscara se fue animando con el parámetro que yo le coloqué. Entonces, ahí cerramos el efecto. O al revés, podríamos hacer que esto estuviera no en blanco y negro para que sea más exagerado, o sea, ultra saturado, por ejemplo, y con una temperatura súper extraña, por dar una idea. Entonces, digamos que cualquier ajuste que yo haga ahora ya va a ser automático, ¿cierto? Y va a pasar de una escena a la otra. ¿Te fijas? Entonces, te puede servir para hacer transiciones. De repente tienes una toma, no sé, vas en la calle haciendo un traveling de una persona, se cruza un árbol, por ejemplo, o se cruza un objeto, y tú ahí enmascaras para que obviamente se lleve el efecto, entre otras cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Y lo otro es que tenemos esta función que se llama traqueo de máscara, pero ya es bastante más específico, porque en este caso que es un poco más creativo, Premiere no va a entender que lo que yo quiero hacer es la marquesina, sino que él va a tomar un objeto dentro de la escena y lo va a seguir, y se va a llevar la máscara con él. Entonces, el traqueo de máscara te puede servir, por ejemplo, para el señor. Hay una persona y le estoy haciendo una mascarita. Hagamos el proceso, veamos ahí cómo queda. Entonces, eventualmente, si la cámara se hubiera movido mucho más, probablemente habría sido más notorio, pero vamos a hacer algo rápido, vamos a iluminar un poquito, vamos a cambiar la exposición simplemente. Voy a trabajar con esta herramienta, le vamos a aplicar un poco de feather también, ¿cierto? Solamente para ejercicio, esto no. Ahí. Entonces digamos que tenemos eso, ya una escena mucho más clara. Y ahora necesitamos que eso se preserve con la persona. Entonces, a partir de tu máscara, simplemente seleccionan en este botón de play y lo que va a hacer Premiere precisamente es ir traqueando, por lo tanto aparece este cuadro de diálogo, va a seguir al objeto que está encerrado dentro de la máscara
y eventualmente si el objeto se mueve, cambia de posición con respecto al cuadro de video, que sí ocurre en este caso, la máscara lo va a ir siguiendo y le va a ir aplicando los efectos que nosotros estamos trabajando. Entonces, ahí es como podría solucionar también ese tipo de situaciones donde hay objetos que se mueven en cámara o tu cámara, ¿cierto?, se está moviendo y hay un cambio referencial dentro del cuadro, entonces haces el traqueo, simplemente el play. Vamos a esperar que termine ahí. Esto era una toma que duraba más o menos como 15 segundos, así que háganse la idea que esto se demora 2 a 3 segundos por cada segundo de video. No es muy pesado en realidad de procesar. Una toma de 2 3 segundos se demora nada. Entonces, una vez que termina, vamos a ver qué pasa, ¿cierto?, dentro de la ventana. Listo. Si se fijan acá, lo que hizo Premiere fue rellenar con keyframes. O sea, si yo hago zoom ahí, voy a ver que está lleno de keyframes en esa zona. Uno, obviamente, por cada cuadro de la composición. Obviamente, en un momento, el señor se le escapó ya del traqueo porque este es un traqueo bien sencillo de posición. Entonces, cuando se perdió, van a darse cuenta que cuando el personaje, ¿cierto?, se ve un poco ocluido por la escalera eléctrica, por supuesto que ya deja de entender dónde está la persona. O sea, si yo me voy hacia atrás y empezamos a avanzar, van a darse cuenta que eso va siguiendo a la persona a medida que se mueve. Es un movimiento muy sutil lo que hay en la cámara, pero ustedes pueden ver que la máscara lo va siguiendo. Pero obviamente cuando ya llegue a la parte superior y la persona medio que desaparezca con la escalerita, por supuesto que ahí ya el tracker se confunde, ¿cierto? Ya no tiene el patrón de referencia que necesitaba encontrar y ya se pierde, obviamente. Entonces ahí puedo combinar parte del traqueo, lo podría hacer automático, puedo borrar esos keyframes que no me sirven, ¿cierto? Simplemente los selecciono, elimino los que quedaron del otro costado y eventualmente, ¿cierto? Lo que tendría que hacer es ajustar la posición, ¿cierto?, de esta máscara para que se mantenga en la ubicación que corresponde y así manualmente por el resto del clip que estoy haciendo. Si necesito hacer un traqueo más avanzado, por supuesto, ya no es Premiere, obviamente, el software que me va a ayudar con eso, sino que es After Effects, donde tenemos herramientas muy avanzadas, obviamente, para hacer traqueo de personajes, de objetos, estabilización de cámara. Tenemos la posibilidad de traquear cámaras en espacios tridimensionales para reproducir movimiento. Entonces, ahí tenemos elementos mucho más avanzados que lo que podemos hacer, obviamente, en Premiere. Pero ya viste que sí se puede hacer alguna cosa por ahí, ¿cierto, Camila? Bien, no sé si hay alguna duda adicional. Es muy interesante esta herramienta, tiene muchos apartados, entonces por eso la idea hoy día era mostrarles como los principales apartados del panel para que vayan entendiendo su funcionalidad, eso enredo la lengua. La idea precisamente es que usen esto porque, como les digo, en la parte del jurado, dentro de la evaluación, vamos a enfocarnos mucho también, no solamente en esta parte, pero sí va a ser para nosotros muy importante el resultado, el producto final que ustedes obtengan y mucho se puede hacer con la colorización, ¿cierto? Para realzar la excelente producción que ustedes van a realizar, como también en algunos casos hay tomas que a veces no quedan tan bien como uno quisiera. Estas herramientas de color nos van a ayudar, ¿cierto?, a mejorar y darle un look más profesional. Así que la invitación es que le den uso, obviamente, a esto y veamos esos proyectos, ¿cierto?, espectaculares que van a realizar tanto con Premiere como con After Effects. Bien, no sé si hay alguna consulta adicional. Si no, bueno, chicos, ha sido un gusto saludarlos el día de hoy. Lamentablemente no vamos a poder estar presencialmente allá. Me hubiera gustado estar compartiendo con ustedes en Colombia, pero vamos a hacer todo en un formato online, un nuevo desafío súper interesante. Es un desafío bien interesante poder trabajar, obviamente, en formato online. Así que ahí la gracia es que podamos, ¿cierto?, realzar nuestros proyectos y presentar algo súper interesante para que podamos ahí sorprendernos con todos sus trabajos. Por ahí veo una preguntita en el chat, Sebastián, la misma pregunta de Carlos. Perdón, se me escapó entonces una pregunta. Carlos, ¿tiene más sentido usar colores complementarios u opuestos en desarrollo web? Va a depender principalmente de la paleta que tú estés trabajando. O sea, antes de pensar un poco en la parte de web, normalmente uno tiene un planteamiento inicial de cómo voy a manejar, ¿cierto?, el branding de
de una campaña, si es que estoy asociado a una marca, entonces en base a eso nosotros ya tenemos una paleta establecida de color. En el caso de video, por ejemplo, el tema del color complementario se utiliza mucho, o sea, trabajar, por ejemplo, zonas de alta iluminación con colores cian o muy llevados hacia los azules, colores más fríos, y personajes llevados hacia los colores más cálidos, más naranja, obviamente aprovechando los tonos piel, hace que se vea muy impactante. Entonces, el recurso del color complementario, por lo menos en video, se utiliza bastante. Hay un efecto que los invito a que hagan el ejercicio de reproducirlo ustedes con la herramienta de Lumetri Color, sin usar los presets, por supuesto, que se llama Teal and Orange. Lo voy a poner acá. Es una técnica que está súper usada en efectos visuales, en las películas de efectos visuales. Así hablamos de Transformers, qué sé yo, los Avengers y todas las películas que tienen ultra efectos. Usan mucho estas escenas donde tienes, ¿cómo se llama? Colores muy cálidos por un lado y colores muy fríos por otro. Hace esa contraposición precisamente de azul a rojo o de azul, ¿cierto?, a su complementario, para poder crear impacto, generar, ¿cierto?, un efecto ahí en las escenas. Si ven por ahí de repente referencias rápidas que se me ocurren en Transformers, las escenas donde está Bumblebee, que es de un color amarillo, ¿cierto?, naranjo, en partes de escenas de acción van a ver que él está muy saturado y el resto de la escena está muy ese color celeste. Películas de guerra también utilizan mucho eso. Las películas de terror o de suspenso, por ejemplo, también trabajan mucho con ese recurso de color. Así que vayan mirando un poco los clips de video. De hecho, ustedes pueden tomar un clip de video, sacarle un pantallazo, buscan en Google una referencia, ¿cierto?, de alguna película, la meten en Premiere y van a ver inmediatamente cómo están los scopes. Y ahí ustedes pueden empezar a jugar con otro clip que sea más o menos de una situación de iluminación parecida para igualarlo y ver cómo llegan al resultado. Es súper bueno hacer ese ejercicio porque así van soltando la mano y van viendo dónde tienen que empezar a ajustar y van, ¿cierto?, afinando el ojo con respecto a las zonas de iluminación y dónde son los ajustes específicamente. Mad Max, como dice Michael ahí, ese, por supuesto, ahí tiene mucho ajuste de color. Así que bueno, les agradezco por su tiempo, muchas gracias por estar aquí, seguimos en contacto, cualquier cosa que necesiten, precisamente los que van a estar compitiendo en la categoría audiovisual, tanto Wilder como yo y Rafael, los días de la competencia vamos a tener unas salas de chat también abiertas para poder ir apoyándolos y ayudándolos con algunos temas, así que ahí vamos a poder ayudarlos, obviamente, dentro del concurso para trabajar. Ronald, cuenta, a ver, la pregunta. Disculpe, tengo una pregunta, quizás algo fuera de la edición. Yo tengo acceso a los cursos de Adobe Educa, pero por cuestiones de recursos no he podido llevarlos a cabo. Entonces, mi pregunta es, de ningún límite de tiempo. Lo ideal es que ustedes los vayan terminando lo más pronto posible, ¿cierto? Para que vayan, ¿cómo se llama?, aprendiendo mucho más. Y, por supuesto, los que llevan los cursos de preparación para las certificaciones, después tienen la opción de tomar sus certificaciones, pero si no has tenido tiempo, obviamente, por el trabajo y por todo lo que está pasando, no te preocupes, que esos accesos están siempre abiertos para ustedes. Los alumnos de SENA son todos bienvenidos a utilizar, obviamente, los cursos que están ahí. ¿Bien? Así que bueno, les agradezco nuevamente, muchas gracias por estar acá, un gusto haber compartido con ustedes y espero que lo que hayamos visto hoy día les sirva, ¿cierto?, para sus proyectos y nos sorprendan, obviamente, con sus trabajos espectaculares. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias. Gracias a los asistentes. Esperamos que hayan disfrutado. Y pues bueno, ya nos vemos este viernes con una sesión que tendremos con Rafael Hidalgo para hablar de todo el tema de comunicación gráfica, de las soluciones, los tips, novedades, tendencias y así. Ahí ya van a ver ustedes las invitaciones con los comunicados que hace el SENA. Gracias, que tengan un bonito día y bueno, nos encontramos pronto. Que estén bien. Bye. Chao, chao.